Muy buenas tardes, estamos felices de verles de nuevo y continuar con nuestra quinta sección de nuestro estudio en serie este sábado, Átomos Independientes. Para esta sección quisiéramos iniciarla con una pregunta, y es, ¿quiénes forman la iglesia? Hemos venido hablando de esa iglesia de la que no podemos, ¿qué? Salirnos, desligarnos, ni llamarla Babilonia. Pero estábamos entre la última sección y la anterior a esa, entrando en la identificación de este grupo. Hemos visto algunas de las características. Quisiéramos continuar con esa sección porque es una de las más importantes, esta parte. ¿Cómo saber quiénes integran esa iglesia? Para poder saber de dónde es que no debemos salirnos, formando así átomos independientes separados de ella, necesitamos saber quién es ella, quién es esa iglesia. Quisiera iniciar con dos textos bíblicos que nos introduzcan en nuestro tema hoy. El primero está en la primera epístola de Juan, el capítulo 2, versículos 18 y 19. Donde leemos así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen salido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción, del Santo, y conocéis todas las cosas. 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Recuerdan que leíamos en Apocalipsis 6, que algunos huirán a las montañas y a las cuevas, mientras que otros serán los que permanecerán ¿cómo? En pie. Aquí está hablando de lo mismo. Dice, y ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Qué está diciéndonos el apóstol Juan aquí? Está hablándonos del grupo que realmente compone la iglesia del Señor. Es el grupo de los ungidos. Es el grupo de los nacidos de nuevo. Los que no son de ese grupo, dice el versículo 19, que en determinado momento salieron de ellos, pero no eran de ellos. Porque si hubiesen sido de ellos, hubieran permanecido con ellos. Y estos están identificados también con el sistema del anticristo. Recuerden que anticristo es en la Biblia todo lo que es contrario a Cristo. Eso significa anticristo, todo lo que va contra el Señor. Entonces, tenemos ya desde la primera época, desde el primer siglo, que había en la iglesia dos grupos de personas. Unos que eran realmente los que componían la iglesia y otros que estaban infiltrados dentro de la iglesia. Eran miembros de la iglesia en un sentido, pero no en un sentido real. En nuestros días se llamaría inscritos en los libros de la iglesia, pero no inscritos en los libros del cielo. Hay otro texto, en este caso del mismo Juan, en Apocalipsis, que nos habla de esas mismas personas que estaban allí, pero no eran
Apocalipsis 2:9, hablando a la iglesia de Esmirna, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, desde el primer siglo de la era cristiana y de allí en adelante y de allí para atrás también, siempre ha habido dentro del pueblo de Dios personas, ¿cómo llamarlas? Infiltradas dentro de las filas del pueblo de Dios. En el caso de Israel, ¿cómo lo llama la Biblia? Multitud mixta. La multitud mixta. Es el mismo grupo, siempre es el mismo grupo. Siempre ha habido multitud mixta. En el caso de los patriarcas, ¿quién era uno muy conocido? Desde el inicio. Participaba en los cultos y todo. ¿Quién era? De la primera iglesia. ¿Ah? Caín. Caín, yo no preciso la cita ahorita. Tal vez si me la puedes buscar ahí. La que habla de Caín, o más bien de Abel y Eva y Adán, como la iglesia que Dios tenía desde el principio, pero que no incluye a Caín. En su momento la leeremos, que no la tenía para esto ahora. Pero lo que quiero recalcar es que siempre ha existido ese grupo de personas que está mezclado, introducido, filtrado dentro de la iglesia del Señor desde que existe, pero no son realmente parte de ella. ¿Ok? No son realmente parte de ella. La hallaste rápido ahí entre tantas. ¿Ok? Aquí está. Gracias, Sergio. Viene del manuscrito 43 del 2 de agosto de 1900, citado en Alza tus ojos. Página 227, la edición digital, dice así: Dios tenía una iglesia cuando Adán, Eva y Abel recibieron con gozo las buenas nuevas de que Jesús era su Redentor. Comprendieron tan plenamente entonces como nosotros ahora la promesa de la presencia del Señor en medio de ellos. ¿Qué comprendieron? La promesa del Señor en medio de ellos. ¿Qué es eso? ¿De dónde fue que dijo Cristo que donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo? De su iglesia. De su iglesia apostólica. De ahí para acá. Luego dice: donde quiera que Enoc se encontraba con uno o dos, hablando de la era patriarcal, con uno o dos que estuviesen deseosos de oír el mensaje que tenía para ellos, Jesús se les unía en su adoración. Porque ya ahí eran tres. Pero lo que quiero recalcar de esta cita es: Dios tenía una iglesia cuando Adán, Eva y Abel recibieron con gozo las buenas nuevas de que Jesús era su Redentor. Pero, ¿quiénes se reunían en esa iglesia además de ellos tres? ¿O quién más? Caín. ¿Y por qué no lo menciona? Pero Caín ofrendaba y todo igual, ¿o no? ¿No fue ese el problema que se dio con Abel? Que Dios aceptó la ofrenda de uno y la ofrenda del otro no. Entonces Caín era un miembro formal de la iglesia porque él ofrendaba y participaba en todas las actividades de la iglesia. Lo curioso es que dice: Dios tenía una iglesia cuando Adán, Eva y Abel recibieron con gozo las buenas nuevas. Y ahí estaba Caín. Pero no lo menciona. A Caín. ¿Estamos captando el punto? Entonces, ¿qué es la iglesia? La hermana Juárez dice: las almas fieles de todas las épocas componen la iglesia. ¿Por qué no está incluido Caín? ¿Porque no era fiel? Sí. ¿Ya? Ananías y Zafira se unieron a la iglesia primitiva. ¿Pero qué pasó con ellos? Murieron muy pronto. Murieron como castigo. Ustedes conocen la historia.
¿Por qué? No eran fieles, eran mentirosos, pero eran miembros. Entonces, todavía está en pie la pregunta: ¿quiénes componen la iglesia de Dios? La que Dios ama, la que ama a Dios y la que no puede ser Babilonia, y de la que no podemos salirnos porque al hacerlo nos convertimos en átomos independientes. La que guarda sus mandamientos, bastante tiempo dedicamos a eso. No podemos soltar ninguna de esas cosas. Forman parte de un solo paquete para poder entender la cita que estamos analizando en esta serie. ¿Quiénes la componen? Bueno, tal vez es importante que recalquemos en primer lugar que el ser miembro de esa iglesia no se da por el hecho de que nuestro nombre se inscriba en los registros terrenales de esa iglesia. Repito, el que mi nombre o su nombre se escriba en los libros de una iglesia aquí en esta tierra, aun cuando esa iglesia sea la verdadera iglesia de Dios, no me hace a mí miembro necesariamente de esa iglesia. Algunas declaraciones de Elena de White al respecto, para que vayamos ampliando un poquito este panorama y podamos finalmente identificar cuál es esa iglesia. Review and Herald, diciembre 10, 1901, citado en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, la edición digital, página 90. El hecho de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la iglesia no nos convierte en cristianos. ¿Ok? No nos convierte en cristianos. Consejo sobre Mayordomía Cristiana, edición digital, página 236, dice: muchos que han hecho inscribir sus nombres en los libros de la iglesia como creyentes en Dios y en la Biblia, están adorando los bienes que el Señor les ha confiado para que ellos fuesen sus administradores. No se inclinan ante su riqueza terrenal, pero esta de todos modos es su Dios. Son adoradores de Mamón. Honran las cosas de este mundo con un homenaje que pertenece al Creador. El que ve todas las cosas registra la falsedad de su profesión de piedad. Entonces, sus nombres están inscritos en el libro de la vida, pero son adoradores de Mamón. Una de las alusiones para el diablo, por su relación con el Dios de las riquezas malvadas. El Evangelismo, edición digital, página 216, dice: el aceptar nuevas teorías y unirse con una iglesia no le da nueva vida a ninguna persona, aun cuando la iglesia con la cual se una esté cimentada sobre el fundamento verdadero. Eso es importante que lo captemos. Aun cuando los registros de la iglesia con las que se una sean los registros de la verdadera iglesia. Dice: el aceptar nuevas teorías y unirse con una iglesia no le da nueva vida a ninguna persona, aun cuando la iglesia con la que se una esté cimentada sobre el fundamento verdadero. La relación con una iglesia no reemplaza la conversión. El aceptar el credo de una iglesia no da ningún valor para ninguna persona. No es de ningún valor para ninguna persona si el corazón no experimenta un verdadero cambio. Review and Herald, 10 de enero de 1893, citada en El Evangelismo, páginas 231, 232. Dice así: hay una cosa que no tenemos derecho a hacer, y esta es juzgar el corazón de otro hombre o impugnar sus motivos. Pero cuando una persona se presenta como candidato para ser miembro de la iglesia, hemos de examinar el fruto de su vida y dejar la responsabilidad de sus motivos con él mismo. Mas debe ejercerse gran cuidado en aceptar miembros en la iglesia,
Pues Satanás tiene sus artimañas especiosas, por medio de las cuales se propone atestar. ¿Qué es eso? Llenar de. Atestar la iglesia de falsos hermanos, por cuyo medio puede obrar con mayor éxito para debilitar la causa de Dios. Esa cita es seria. Cuando no se tiene cuidado con a quién se acepta como miembro, por llenar un número, menciona ella en otras ocasiones. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos, edición digital 575. El gran seductor dispone de muchos agentes listos para presentar cualquier error para engañar a las almas. Herejías preparadas para adaptarse a todos los gustos y capacidades de aquellos a quienes quiere arruinar. Parte de su plan consiste en introducir en la iglesia elementos irregenerados y faltos de sinceridad, elementos que fomenten la duda y la incredulidad y sean un obstáculo para todos los que desean ver adelantar la obra de Dios y adelantar con ella. Muchas personas que no tienen verdadera fe en Dios ni en su palabra aceptan algún principio de verdad y pasan por cristianos. Y así se hallan en condición de introducir sus errores como si fueran doctrinas de las Escrituras. ¿Qué tiene Satanás? Agentes a través de los cuales introduce doctrinas falsas. ¿Cómo? Introduciendo primero a esas personas como miembros de la iglesia. Esto es clave entenderlo, muy importante, hermanos. Agentes que introduce Satanás, que son personas, las introduce en la iglesia para que luego se encarguen de enseñar doctrinas falsas. Dice ella, no son realmente parte del pueblo de Dios, pero están ahí. Están ahí. Mismo libro, página 57. Mientras continuó la persecución, hablando de la iglesia apostólica, la iglesia permaneció relativamente pura, pero al cesar aquella, se adhirieron a esta conversos menos sinceros y consagrados y quedó preparado el terreno para la penetración de Satanás. ¿Van captando el punto? Perdón, esa era la página 49. La que sigue es la 57 del mismo libro. Seguridad y paz en el conflicto. El espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo, obrando por medio de directores inconversos. Note que ahora no está hablando de miembros comunes. Obrando por medio de directores inconversos de la iglesia, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado, Génesis 2:3, para colocar en su lugar el día festivo, observado por los paganos como el venerable día del sol. Aquí está hablando de ella de cómo se fue infiltrando a través de los dirigentes en la iglesia apostólica, elementos, agentes de Satanás, que luego llevaron esa iglesia a la completa apostasía. Ha sido un método muy efectivo para él. Otra cita viene de Testimonios, tomo 5, página 172, escrito en 1882, citado en el Evangelismo, en la edición digital, página 236. Dice así: la opinión pública favorece una profesión del cristianismo. Se requiere poca abnegación o sacrificio para adoptar una forma de piedad y para tener el nombre inscrito en el libro de la iglesia. Por lo tanto, muchos, y es que aquí es donde está el problema, no son pocos, muchos
se unen a la iglesia sin llegar a estar previamente unidos con Cristo. En esto triunfa Satanás. Tales conversos son sus agentes más efectivos. Aquí está otra vez el término, agentes de Satanás. Tales conversos son sus agentes más eficaces, sirven como señuelo para otras almas. ¿Entienden señuelo? Carnada. Sirven como señuelo para otras almas. Son falsas luces y tientan a los incautos induciéndolos a la perdición. ¿Qué está queriendo decir ella con señuelos, falsas luces? Personas que se colocan en la posición de directores para decirle a los demás hermanos, por aquí es que hay que ir, porque esa es luz. Pero son luces falsas. Satanás los introduce como sus agentes, dice. Testimonios, tomo 5, página 172, escrito en 1882, citado en el Evangelismo, página 236, edición digital, dice así: la llegada de miembros que no han sido renovados en su corazón y reforzados en su vida es una fuente de debilidad para la iglesia. Este hecho se ignora a menudo. Algunos pastores e iglesias están tan deseosos de obtener un aumento del número que no presentan un testimonio fiel contra los hábitos y prácticas no cristianos. A los que aceptan la verdad no se les enseña que no pueden ser mundanos en su conducta mientras son cristianos de nombre y están seguros. Hasta aquí han sido súbditos de Satanás, de aquí en adelante han de ser súbditos de Cristo. La vida debe dar testimonio de que han cambiado de guía. Pero esto no se da, dice ella. ¿Por qué? Por el afán de introducir números, cantidades en la iglesia. Consejos sobre salud, edición digital. Aquí les va a tocar buscar la página porque puse 626 y creo que no puede ser. Algún número puse más ahí o adelante o atrás. Búsquenlo con alguna de las palabras. Satanás se regocija cuando logra que algunos pecadores se incorporen a la iglesia. ¿Ha pensado en eso? Satanás se regocija. ¿Cómo? Es que terminémosla. Satanás se regocija cuando logra que algunos pecadores se incorporen a la iglesia como profesos observadores del sábado, mientras siguen permitiéndole a él que controle sus mentes y sus afectos y los utilice para engañar y corromper a otros. Esto es serio, muy serio. Quiere decir que estamos atestados de gente en la iglesia del Señor que no son. Y los ha metido Satanás para engañar y distorsionar el camino de otros a través de doctrinas falsas. Review and Herald, 14 del 2 de 1888, citado en A fin de conocerle, página 116. Hay muchos cuyos nombres están inscritos en las hojas del registro de la iglesia, pero cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Estamos claros que nos hace miembros? Por lo menos en lo que hemos leído, debemos estar claros en lo que no nos hace miembros de la iglesia. El ser inscritos en un libro, aquí en la tierra. ¿Cuándo pasamos a ser miembros de esa iglesia? Cuando nuestro nombre se inscribe en el libro de la vida, y aún allí tenemos que indagar un poquito. Escuchen, el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos, página 535. Todos los que alguna vez entraron en el servicio de Dios. En otras declaraciones ella dice, todos los que en algún momento de su vida aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Realmente, son inscritos en el libro de la vida.
Exaltaba a Jesús, página 321. En el nombre, o más bien en el libro de la vida, están escritos los nombres de todas las personas que alguna vez se entregaron a Dios. Y actualmente se están revisando sus caracteres delante de Él. Los ángeles de Dios pesan su valía personal, observan el desarrollo del carácter de los que viven actualmente para ver si sus nombres pueden ser mantenidos en el libro de la vida. ¿Qué tenemos aquí? Varias cosas que necesitamos entender con claridad. Una cita más y comentamos algo. Hijos e hijas de Dios, página 52. El tiempo pasa rápidamente y pronto será traída a juicio toda obra. ¿Y nuestros pecados o nuestros nombres serán borrados del libro de la vida? ¿Qué tenemos en todo esto? Hay muchas citas más sobre eso, pero esas son suficientes. En primer lugar, dice que no nos hace ante Dios miembros de su iglesia el ser inscritos en un libro aquí en la tierra. ¿En eso estamos claros? Sí. Ok. Pero, ¿qué nos hace entonces delante de Dios miembros de esa iglesia? ¿El ser inscritos en el libro de la vida? Bueno, debemos entender eso con cierto cuidado, porque no todo el que se escribe en el libro de la vida lo mantiene por siempre ahí, su nombre. Cuando se trate su caso se definirá si ese nombre se mantiene de ahí por borrar sus pecados, o dice la cita, si no se borran sus pecados, se borra su nombre. ¿Y qué pasó entonces con ese que tenía el nombre en el de la vida? No termina su historia con la iglesia. Entonces, ¿qué realmente me hace miembro para siempre de la iglesia de Dios? Que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida y que permanezca ahí. La única forma de que eso ocurra es cuando mi entrega a Jesús es diaria, permanente, continua, ferviente, ininterrumpida. Se inscribe mi nombre cuando lo acepto, pero mi nombre se inscribe en el libro de la vida siendo yo manchado de pecado, para que Dios empiece su proceso en mí como miembro de la iglesia que Él ama, defectuosa. ¿Estamos captando? Pero que si yo dejo que yo permito que Él trabaje en mí a través de la obra de su Espíritu, a través de lo que la Biblia llama la santificación, y le permito que la obra que inició en mí la termine, entonces Él me convierte en un miembro para siempre de su iglesia, cuyo nombre no será borrado del libro de la vida. Esa es la iglesia de la que yo no puedo, no debo separarme nunca. Del conjunto de personas que tienen esa característica y como tales enseñan la verdad de Dios. No puedo separarme de esas personas, aislarme de ellos. Me convierto en un átomo independiente. No puedo hacerlo. Vamos al cielo juntos, no como individuos. Somos salvos como individuos, pero vamos al cielo juntos. Después podemos tratar un poco de eso. Es importante que recalquemos aquí, esa iglesia de Dios actualmente no es un grupo de personas sin defectos, que al mirarle sus defectos entonces tenemos que irnos para no contaminarnos, porque no la vamos a hallar actualmente, porque esa iglesia sin defecto está por ser hecha así, está en ese proceso, y por terminar el tiempo de gracia en cualquier momento
que el Señor deje de interceder, ese proceso habrá concluido. Entonces sí, yo puedo esperar en su iglesia no defectos, porque ahora esa iglesia está sellada, pero mientras no ha sido sellada, hay defectos en su iglesia. Había defectos en la iglesia apostólica, había defectos en la iglesia de los valdenses, que era la iglesia pura de la época, defectos en las personas. Pero recuerden, en lo que Dios no acepta defectos es en la doctrina. ¿Por qué no acepta defectos en la doctrina y sí permite defectos en las personas mientras trabaja en ellos para completar su obra? ¿Por qué? ¿Captaron la pregunta? ¿Por qué en nosotros sí tolera defectos nuestros mientras le vamos permitiendo a Él transformarnos y no tolera que su iglesia predique doctrinas falsas? Porque las doctrinas no necesitan transformación, vienen de Él. No necesitan ningún proceso de transformación, las doctrinas vienen de Él, por lo tanto son puras desde siempre. No eran malas y se van convirtiendo hasta ser buenas, como nos pasa a nosotros como personas. ¿Captamos la diferencia? Debemos aprender a hacer esa diferencia. No debemos aceptar en la iglesia de Dios doctrina falsa, pero no podemos aplicar eso a las personas en cuanto a no aceptar defectos en las personas, porque el primero que tiene que salir es usted y yo. ¿Ya? Solo que esa iglesia defectuosa, ese proceso llegará a su conclusión cuando Cristo deja de interceder, cuando su iglesia es sellada. Y de ahí hasta que Cristo venga a esta tierra, esa iglesia es sin mancha ni arruga. ¿Captamos? ¿A partir de cuándo es sin mancha ni arruga? No es cuando Él viene ya, tiempo antes. Ahora, hermanos, ¿alguna pregunta en esa dirección? El tiempo se nos fue. Si hay alguna pregunta la dejamos para la próxima sección.